Mi hermano me invitó a la celebración de su nueva casa solo para anunciar públicamente que el abuelo le dejó su casa de vacaciones. Me dio esta carta antes de morir, dijo, sonriéndome. Yo dije, qué bien. Me alegro por ti, Josh, y salí silenciosamente de su casa. Una hora más tarde, regresé y... Me gustaría hacer un brindis, anunció Josh, levantando su copa mientras todos en su fiesta de inauguración de la casa se giraban para mirarlo. Sus ojos brillaban de emoción, una expresión que había visto innumerables veces cuando estaba a punto de robarse el protagonismo. Por los nuevos comienzos, las nuevas casas, y... Hizo una pausa dramática, por la memoria del abuelo. Un silencio respetuoso inundó la habitación. Nuestro abuelo había fallecido hacía apenas 4 días, y la herida todavía estaba fresca para todos nosotros. Levanté mi copa junto con todos los demás, honrando silenciosamente al hombre que tanto había significado para mí. Hablando del abuelo, continuó Josh, dejando su bebida sobre la mesa de centro, tengo un anuncio que hacer. Observé cómo metía la mano en su bolsillo y sacaba un sobre, ligeramente desgastado por los bordes. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en la forma en que me miró que me inquietó. Antes de morir, el abuelo me dio esta carta, dijo Josh, su voz resonando por toda la sala de estar de su nueva casa en Denver. Quería que tuviera su casa de vacaciones junto al lago, el lugar que todos amábamos de niños. La habitación estalló en murmullos sorprendidos y felicitaciones. Mis padres irradiaban orgullo, mientras que la novia de Josh, Teresa, aplaudía emocionada. Mi prima Jenny me lanzó una mirada confusa desde el otro lado de la habitación. Ella sabía lo unidos que habíamos sido el abuelo y yo. Me quedé atónita, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. La cabaña del lago era la posesión más preciada del abuelo. También era el lugar donde había pasado casi todos los fines de semana durante los últimos 3 años, ayudándole a mantener la propiedad, escuchando sus historias y simplemente disfrutando de su compañía. Josh, por otro lado, la había visitado tal vez 2 veces en los últimos 5 años, siempre quejándose de la falta de wifi y de que no había nada que hacer. Pero lo más importante, el abuelo me había dado una pequeña caja de madera hacía 3 semanas, haciéndome prometer que no la abriría hasta que llegara el momento adecuado. Dentro había una escritura notariada que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones. Ya me había dado la propiedad. Ni siquiera formaba parte de su herencia. Mientras Josh desplegaba la carta y comenzaba a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, estudié su rostro. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía sobre la escritura? ¿Había cambiado el abuelo de opinión sin decírmelo? ¡Qué bien! Me alegro por ti, Josh, logré decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente estaba acelerada. Necesitaba llegar a casa y revisar los documentos en esa caja de madera de inmediato. Me excusé silenciosamente, diciendo que necesitaba usar el baño, y me escabullí de la celebración. Cuando cerré la puerta del baño detrás de mí, me apoyé en ella y respiré hondo. La carta que Josh le había mostrado a todos no tenía sentido. La letra del abuelo se había vuelto cada vez más temblorosa en sus últimos meses debido a la artritis, pero la firma que vislumbré parecía sospechosamente suave y confiada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jenny, ¿estás bien? Eso fue raro. A Josh nunca le importó la cabaña. Le respondí a Jenny, necesito revisar algo en casa. ¿Puedes cubrirme, decir que me llamaron para trabajar? En cuestión de minutos, ella había puesto mis excusas a la familia, y yo me escabullí por la puerta trasera mientras todos seguían adulando la herencia de Josh. El viaje a mi apartamento se sintió surrealista. Las luces de la calle se difuminaban mientras los recuerdos del abuelo inundaban mi mente, enseñándome a pescar desde el muelle, señalando constelaciones en el cielo claro de la montaña, riendo de mis terribles intentos de lanzar piedras a través del lago. La casa de vacaciones no era solo una propiedad, era donde vivían nuestros recuerdos más preciados. Era nuestro lugar especial, donde el abuelo me había enseñado sobre la resiliencia, la paciencia y encontrar alegría en las cosas simples. Josh nunca había mostrado ningún interés en esas lecciones, ni en la cabaña en sí. Su anuncio se sintió como una violación de algo sagrado. Tan pronto como llegué a casa, fui directamente a mi armario y recuperé la caja de madera que el abuelo me había dado. Era su vieja caja de cigarros, desgastada por la edad, el cedro aún fragante cuando se abría.
No abras esto hasta que necesites saber la verdad, me dijo, sus ojos arrugándose con esa sabiduría familiar que sugería que sabía más de lo que decía. Mis manos temblaron cuando levanté la tapa. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados, un sobresellado con mi nombre escrito, y una pequeña llave de bronce que reconocí de inmediato. Abría el antiguo escritorio con tapa enrollable en el estudio del abuelo en la cabaña. Desdoblé el documento superior y jadeé. Era exactamente como lo recordaba, una escritura notariada que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones, fechada hace 6 meses. Junto a ella había una carta en la inconfundiblemente temblorosa letra del abuelo, mi queridísima Jules, comenzaba. Para cuando leas esto, probablemente ya me habré ido. He decidido darte la cabaña mientras todavía estoy vivo para evitar cualquier complicación. Eres la única que realmente amó este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés, excepto cuando necesitaba un lugar para organizar fiestas cuando yo no estaba. Las lágrimas nublaron mi visión mientras seguía leyendo. Sé que tu hermano podría impugnar esto, por lo que he hecho que todo se notarie y se registre correctamente. Hay una copia con mi abogado, Harold Thompson. La cabaña ya es legalmente tuya. Esto no es parte de mi testamento o herencia. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Me senté aturdida. Yo había mentido. Había fabricado una carta, sabiendo muy bien que el abuelo ya me había dado la propiedad a mí. La audacia era asombrosa, incluso para él. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres preguntando a dónde me había ido. Josh también había enviado un mensaje, buen truco de desaparición. No te preocupes, aún puedes visitar la cabaña si lo pides amablemente. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No lo confrontaría por mensaje de texto o teléfono, esto requería algo más directo. Reuní los documentos, los guardé de nuevo en la caja y revisé la hora. La fiesta todavía duraría un par de horas más. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y volví a mi coche. Era hora de que saliera la verdad. El camino de regreso a la casa de Josh me dio tiempo para pensar. No iba a causar una escena, ese no era mi estilo, y ciertamente no era lo que el abuelo hubiera querido. Siempre me había dicho, cuando tienes la verdad de tu lado, Jules, no necesitas gritarla desde los tejados. La verdad silenciosa golpea más fuerte que cualquier mentira ruidosa. Me estacioné a una cuadra de la casa de Josh, la caja de madera segura en el asiento del pasajero a mi lado. Por un momento, simplemente me senté allí, reuniendo mi valor. Pensé en todos los fines de semana que había pasado con el abuelo en la cabaña mientras Josh estaba demasiado ocupado para visitarnos. Recordé cómo el rostro del abuelo se iluminaba cuando llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y nada en el columpio del porche. ¿Qué harías tú, abuelo?, susurré, pasando mis dedos sobre la superficie lisa de la caja. La respuesta llegó casi de inmediato a mi mente, lo correcto, con gracia. Decidí no volver a la fiesta de inmediato. En cambio, le envié un mensaje de texto a Jenny. ¿Cuántas personas todavía están allí? Ella respondió rápidamente, solo familia ahora. La mayoría de los invitados se fueron después de la cena. ¿Vuelves? Esto era perfecto, no quería una multitud para lo que necesitaba hacer. Tomé la caja y caminé la corta distancia hasta la puerta principal de Josh. Cuando llamé, fue el propio Josh quien abrió, su expresión cambiando de sorpresa a cansancio. ¿La emergencia laboral ya terminó?, preguntó, su tono sugiriendo que no creía que hubiera habido ninguna en primer lugar. Necesitamos hablar, Josh, dije con calma, pasando por su lado hacia la casa. Todos levantaron la vista cuando entré en la sala de estar. Mi padre estaba examinando lo que debió ser la carta de Josh más de cerca, mientras que mi madre ya estaba discutiendo los planes de renovación para la cabaña con Teresa. Jenny estaba sentada en silencio en la esquina, observando la escena con evidente incomodidad. Jules ha vuelto, anunció mi madre innecesariamente. Estábamos discutiendo las maravillosas noticias de Josh sobre la cabaña. En realidad, dije, colocando la caja de madera sobre la mesa de centro, de eso es de lo que quería hablar. Los ojos de Josh se fijaron en la caja, el reconocimiento parpadeando a través de su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque podía decir por su expresión que tenía una buena idea. Algo que el abuelo me dio hace 3 semanas, expliqué, manteniendo mi voz al mismo nivel.
Me pidió que no lo abriera hasta que llegara el momento adecuado. Miré directamente a Josh. Creo que ese momento es ahora. Antes de que Josh pudiera protestar, mi padre se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué es, Jules? Abrí la caja y saqué cuidadosamente la escritura notariada y la carta del abuelo. Hace 6 meses, el abuelo me transfirió legalmente la propiedad de la casa de vacaciones, dije, colocando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mía. No es parte de su herencia o testamento. La habitación quedó en silencio. La boca de mi madre se abrió, mientras que mi padre recogió la escritura con el ceño fruncido. Esto está notariado, confirmó mi padre, examinando el documento. Y esta es definitivamente la firma de tu abuelo. Eso es imposible. Josh finalmente espetó. El abuelo me dio la carta, él quería que yo tuviera la cabaña. ¿Puedo ver esa carta de nuevo? Pregunté, extendiendo mi mano hacia mi padre. Él me la entregó, y la coloqué lado a lado con la carta manuscrita del abuelo de mi caja. La diferencia era marcada y obvia. La letra en la carta de Josh era un intento de imitación, pero carecía del temblor revelador causado por la artritis del abuelo. La firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Josh, dijo mi madre lentamente, su voz apenas por encima de un susurro, ¿falsificaste esta carta? Su silencio fue respuesta suficiente. El silencio de Josh se prolongó incómodamente antes de que finalmente lo rompiera. Su voz una mezcla de desafío y desesperación. No entienden. No es justo que ella lo consiga todo. Respondí, genuinamente confundida, ¿de qué estás hablando? Siempre fuiste la favorita del abuelo. Dijo Josh, sus palabras saliendo a borbotones como agua a través de una presa rota. Siempre visitándolo, siempre ayudándolo, siempre la nieta perfecta. El resto de nosotros apenas tuvimos una oportunidad. Mi padre se aclaró la garganta, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Josh, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es grave. Déjame ver esas, intervino mi madre, alcanzando ambas cartas. Las comparó lado a lado, su expresión cambiando de incredulidad a decepción. Oh, Josh, suspiró. ¿Cómo pudiste hacer esto? Teresa se levantó lentamente, con el rostro pálido. Creo que debería irme, murmuró, evitando la mirada suplicante de Josh mientras recogía su bolso y se dirigía hacia la puerta. Espera, Teresa. No es lo que parece. Josh la llamó, pero ella ya se había ido, la puerta principal cerrándose firmemente tras ella. La habitación quedó en silencio de nuevo. Jenny me miró a los ojos y me dio una pequeña señal de apoyo. Ella siempre había visto a través de las travesuras de Josh, incluso cuando nuestros padres no podían. No entiendo, dijo mi padre finalmente, volviéndose hacia Josh. ¿Por qué anunciarías algo así sin siquiera verificar si era cierto? La lectura del testamento no es hasta la semana que viene. El rostro de Josh se enrojeció de ira y vergüenza. Me enteré de la escritura, admitió. Estaba en la oficina del abogado del abuelo la semana pasada preguntando por la herencia, y Thompson mencionó que la cabaña no era parte de ella porque ya se había ocupado. No me diría más debido a la confidencialidad del cliente, pero sabía lo que significaba. Solo pensé que si lo anunciaba primero, tal vez que, presionó mi madre. Tal vez Joel simplemente te lo dejaría tener, tal vez todos me creerían a mí en lugar de a ella, por una vez. Josh espetó, su voz elevándose. Tal vez podría tener algo que le importara al abuelo, también. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, revelando unos celos más profundos de lo que había imaginado. Sentí una punzada de simpatía, a pesar de todo. ¿Realmente se había sentido tan excluido de la vida del abuelo? Josh, dije en voz baja, el abuelo te invitó a la cabaña incontables veces. Siempre dijiste que estabas demasiado ocupado. Porque me sentía como un intruso. Respondió él. Para cuando me di cuenta de lo que me estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. Ustedes dos tenían su vínculo especial, sus chistes internos, sus tradiciones. No había lugar para mí. Mi padre negó con la cabeza, la decepción era evidente en su expresión. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo.
Josh se desplomó en una silla, la pelea aparentemente agotándose de él. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó, sin mirar a ninguno de nosotros. Has dejado claro tu punto, Jules. Tú ganas. Esto no se trata de ganar, dije, pensando en el abuelo y en lo que él querría en este momento. A pesar del engaño de Josh, él seguía siendo mi hermano, y el abuelo también lo había amado, a su manera. Volví a meter la mano en la caja de madera y saqué algo que aún no había mencionado. Un sobresellado con el nombre de Josh, escrito con la distintiva letra del abuelo. También te dejó algo a ti, dije, extendiéndoselo a mi hermano. Josh levantó la vista, la sospecha y la esperanza luchando en su expresión. ¿Qué es? No lo sé, admití honestamente. El abuelo me dijo que no abriera nada que no estuviera dirigido a mí. Después de un momento de vacilación, Josh tomó el sobre y lo abrió cuidadosamente. Mientras leía el contenido, su expresión cambió de defensiva a sorprendida y finalmente a algo que parecía un remordimiento genuino. Él lo sabía, dijo Josh finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Sabía que podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se movió para sentarse a su lado. ¿Qué dice, cariño? Josh vaciló, luego le entregó la carta. Léela, dijo. Todos deberían oírla. Mi madre se ajustó sus gafas de lectura y comenzó. Querido Josh. Si estás leyendo esto, entonces Jules ha abierto mi caja de cedro, lo que significa una de dos cosas. O me he ido, o algo ha sucedido que la hizo sentir que era necesario revelar su contenido. Te he conocido desde el día en que naciste, y conozco tu corazón. Siempre has querido reconocimiento y validación, cosas que tal vez no te di de la manera que necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes ignorado, a veces tomas decisiones impulsivas que lastiman a otros, y en última instancia a ti mismo. La cabaña ha sido transferida a Jules. Esta fue una decisión que tomé con gran reflexión y amor, no porque no me importaras, sino porque Jules conectó con el lugar de una manera en que tú nunca lo hiciste. Ella entendió lo que lo hacía especial para mí, y confío en que preservará ese espíritu. Lo que necesitas no es una propiedad, Josh, es un propósito. He incluido un cheque por $25,000. Úsalo para comenzar algo significativo, encuentra lo que hace que tu corazón cobre vida, de la manera que la cabaña lo hace para Jules. Tal vez sea esa idea de negocio que mencionaste la Navidad pasada, o tal vez algo más por completo. Espero que algún día entiendas que esto no se trata de favoritos o justicia, se trata de reconocer diferentes caminos para diferentes corazones. Jules mantendrá la puerta abierta para ti en la cabaña, no tengo ninguna duda, pero tu futuro está en construir algo propio. Con amor y esperanza. Abuelo. Cuando mi madre terminó de leer, no había un ojo seco en la habitación. Josh se sentó con la cabeza gacha, el cheque agarrado en su mano temblorosa. Él vio a través de mí, murmuró, incluso desde la tumba. Mi padre se movió para colocar una mano reconfortante sobre el hombro de Josh. Tu abuelo era un hombre perspicaz. Josh me miró a los ojos, realmente me miró, tal vez por primera vez en años. Lo siento, Jules. No tenía derecho a intentar tomar lo que ya era tuyo. Las palabras parecían costarle, pero también sonaban sinceras. Asentí con la cabeza, no del todo lista para ofrecerle perdón, pero reconociendo su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, alcanzándola de nuevo. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí para revelar imágenes que abarcaban años. Josh y yo cuando éramos niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo en la fogata. Él guardaba esto en su escritorio en la cabaña, expliqué, pasando las páginas para mostrar fotos más recientes. Nunca dejó de esperar que cambiaras de opinión. Josh miró fijamente las fotos, la emoción inundando su rostro. Realmente lo arruiné, ¿verdad? Sí, estuve de acuerdo, sin endulzarlo, pero el abuelo obviamente pensó que podías hacerlo mejor. La habitación quedó en silencio de nuevo, pero era un tipo diferente de silencio, contemplativo en lugar de tenso, triste en lugar de enojado. Jenny, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Entonces, ¿qué pasa ahora? Era la pregunta que flotaba en el aire para todos nosotros. ¿Qué haces después de un momento de dolorosa verdad? ¿Cómo sigues adelante desde la traición y la revelación?
Cerré la caja de madera, sintiendo el peso de la responsabilidad que el abuelo había puesto sobre mí, no solo por la cabaña, sino tal vez también por curar a nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, trataremos de honrar lo que el abuelo quería para ambos. La reunión terminó poco después. Mis padres se fueron con miradas preocupadas hacia Josh, claramente divididos entre la decepción por sus acciones y la preocupación por su bienestar. Jenny me dio un rápido abrazo antes de salir, susurrando, llámame mañana. Y luego solo quedamos Josh y yo en su nueva casa, la atmósfera festiva completamente evaporada. Josh se movió mecánicamente por su cocina preparando café, ninguno de los dos lo quería realmente. El silencio entre nosotros se sentía pesado con todos los años de competencia e incomprensión. No lo planeé, dijo finalmente, colocando una taza frente a mí. La falsificación, quiero decir. Cuando me enteré de la escritura, estaba enojado, herido. Hice la carta esa misma noche, sin pensar realmente que la usaría. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Josh miró fijamente su café como si pudiera contener respuestas. Cuando todos estaban aquí esta noche, celebrando mi nueva casa, quería más. Algo más grande para anunciar. Simplemente salió. Levantó la vista, su expresión vulnerable de una manera que rara vez veía. Siempre he estado celoso de lo que tenías con el abuelo. Podrías haberlo tenido también, señalé, no con mala intención. Él quería eso. Lo sé ahora, admitió Josh, pero estaba demasiado orgulloso, demasiado obstinado para verlo entonces. Vaciló, luego preguntó, ¿qué vas a hacer con la cabaña? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que el abuelo me había dado la escritura hace 6 meses. Mantenerla como está, principalmente. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su carácter. Josh asintió, luciendo aliviado. Eso es bueno. Debería quedarse como le encantaba al abuelo. Estudié a mi hermano, esta persona con la que había crecido pero que a veces sentía que apenas conocía. Eres bienvenido allí, ¿sabes? En cualquier momento. Sus ojos se abrieron ligeramente con sorpresa. ¿Incluso después de lo que hice? La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije, haciéndome eco de lo que creía que el abuelo hubiera querido. Eso no significa que todavía no esté enojada, o que confíe en ti completamente en este momento, pero la puerta está abierta. Josh pareció entender la rama de olivo calificada por lo que era. Gracias. Nos sentamos en silencio durante unos minutos más, bebiendo café que ya se había enfriado. La noche había sido agotadora, emocional y físicamente, y todavía había mucho que procesar. Debería irme, dije finalmente, levantándome. Ha sido una noche larga. Josh me acompañó a la puerta. Antes de irme, preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que esto sucedería? ¿El enfrentamiento por la cabaña? Pensé en la cuidadosa preparación que había hecho el abuelo, la escritura notariada, las cartas separadas, sus instrucciones para mí sobre cuándo abrir la caja. Creo que esperaba que no sucediera, respondí honestamente, pero estaba preparado en caso de que sí sucediera. Josh negó con la cabeza, con una sonrisa de resignación en su rostro. Siempre estuvo 3 pasos por delante de todos los demás. Así era, estuve de acuerdo. Mientras conducía a casa, la caja de madera segura en el asiento a mi lado una vez más, sentí una curiosa mezcla de emociones, tristeza por el dolor de la noche, alivio de que la verdad hubiera salido a la luz y una esperanza tentativa de que tal vez, solo tal vez, esto podría ser un punto de inflexión para Josh y para mí. Las llaves de la cabaña se sentían pesadas en mi bolsillo, no solo metal, sino el peso de la responsabilidad y la memoria. El abuelo me había confiado algo precioso, y tenía la intención de honrar esa confianza. Pero tal vez había lugar para Josh en esa imagen también, si estaba dispuesto a encontrarse conmigo a mitad de camino. Mañana, decidí, subiría en coche a la cabaña, me sentaría en el columpio del porche, observaría cómo cambiaba la luz sobre el agua y tal vez sentiría la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la curación, incluso en su ausencia. La cabaña se veía exactamente como la recordaba, revestimiento de cedro desgastado, contraventanas de color verde esmeralda y el amplio porche que envolvía 3 lados de la estructura.
Cuando me metí en el camino de grava, el sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los pinos, creando patrones en el suelo que parecían darme la bienvenida a casa. Me senté en mi coche por un momento, absorbiéndolo todo. Esto era mío ahora, no solo un edificio o un pedazo de propiedad, sino un santuario lleno de recuerdos y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita, con la gorra de béisbol baja sobre sus ojos, mientras dormitaba a la luz de la tarde. La llave de la cabaña se deslizó en la cerradura con una resistencia familiar. Tenías que moverla de la manera correcta, una peculiaridad que el abuelo se había negado a arreglar porque afirmaba que mantenía alejada a la chusma. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado, libros apilados en la mesa auxiliar, equipo de pesca organizado meticulosamente en la esquina, el leve aroma del tabaco de pipa persistiendo en el aire a pesar de las órdenes de su médico de dejar de fumar hace años. Me moví lentamente por la habitación, pasando mis dedos por los muebles que habían estado en nuestra familia durante generaciones. La quietud era pacífica en lugar de opresiva, como si la cabaña misma estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver qué sucedería después. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un mensaje de texto de Jenny: ¿cómo está la cabaña? Tu madre me llamó esta mañana, Josh es un desastre. Le respondí: la cabaña es perfecta. Todavía no estoy segura de cómo sentirme con respecto a Josh. Siguió rápidamente otro mensaje: ha estado llamando a todos, tratando de explicarse. Tus padres todavía están bastante molestos. No me sorprendió. Las consecuencias de las revelaciones de la noche anterior tardarían en asentarse. La confianza, una vez rota, no se puede reparar de la noche a la mañana. Dejando mi teléfono a un lado, caminé hacia el gran ventanal con vista al lago. El agua brillaba a la luz de la mañana, serena e inmutable a pesar del drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Estoy aquí, abuelo, susurré a la habitación vacía. La cuidaré bien, lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que Josh se pusiera en contacto. Su mensaje de texto fue simple: ¿podemos hablar? ¿En la cabaña? Tal vez. Deliberé durante un día antes de responder con una hora y fecha. Parte de mí no estaba lista para compartir este espacio con él todavía, pero la voz del abuelo seguía resonando en mi mente: guardar rencores hace que el corazón se sienta pesado, Jules. A veces, el perdón es más para ti que para ellos. Cuando el coche de Josh se detuvo el sábado siguiente, yo estaba sentada en el columpio del porche, bebiendo una taza de café. Se acercó lentamente, luciendo más sumiso de lo que lo había visto en años. Este lugar no ha cambiado en absoluto, dijo, mirando a su alrededor. Esa es la idea, respondí, señalando la silla frente a mí. Se sentó, con los dedos tamborileando nerviosamente sobre sus rodillas. He estado pensando en qué decir durante semanas, pero todo suena inadecuado. Inténtalo de todos modos, sugerí, ni fría ni particularmente cálida. Josh respiró hondo. Lo siento, no solo por la falsificación, sino por todo. Por estar celoso de tu relación con el abuelo, por resentirte cuando debería haber estado mirando mis propias decisiones. Estudié su rostro, tratando de calibrar la sinceridad detrás de sus palabras. El Josh que conocía era un maestro en decirle a la gente lo que querían oír cuando servía a sus propósitos. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La verdad, Josh. Miró hacia el lago, en silencio durante un largo momento. Pensé que si tenía la cabaña, de alguna manera compensaría todo el tiempo que no pasé aquí, como si pudiera recuperar esos momentos que me perdí. Su voz se quebró ligeramente. Estúpido, ¿verdad? Había una vulnerabilidad en su admisión que se sentía genuina, no una excusa, solo un triste reconocimiento de un proceso de pensamiento defectuoso. Usé el dinero, dijo de repente, el cheque del abuelo. Para ese curso de carpintería que el abuelo siempre me decía que probara, el que estaba demasiado ocupado para. Dio una risa autocrítica. Resulta que soy terrible en eso, pero voy a seguir con ello. Tenía razón. Es relajante, estar concentrado en crear algo con tus manos. Era algo pequeño, pero significativo, viniendo de Josh, que siempre había sido demasiado impaciente para tales actividades. Le hubiera gustado eso, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio durante un rato, escuchando el suave chapoteo del agua contra la orilla y el canto distante de los pájaros. Era la misma banda sonora pacífica que había acompañado innumerables conversaciones entre el abuelo y yo a lo largo de los años.
Tengo algo que mostrarte, dije finalmente, levantándome. Josh me siguió adentro al estudio del abuelo, donde el antiguo escritorio con tapa enrollable estaba en la esquina, bañado por la luz de la mañana. Usé la llave de bronce de la caja de madera para desbloquearlo, revelando compartimentos cuidadosamente organizados llenos de papeles, cartas y pequeños recuerdos. El abuelo guardaba todo, expliqué, sacando una carpeta marcada Josh. Dentro había recortes de periódicos del campeonato de debate de Josh en la escuela secundaria, fotos de su graduación universitaria e incluso una impresión de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Él estaba orgulloso de ti, dije suavemente. Simplemente lo mostró de manera diferente a como querías. Los dedos de Josh temblaron ligeramente mientras hojeaba la colección. No tenía idea de que él llevara un registro de todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, expliqué. Lo llamaba su libro de alardes. Josh levantó la vista, con los ojos brillantes. Realmente lo arruiné, ¿verdad? Sí, estuve de acuerdo, sin endulzarlo, pero el abuelo creía en las segundas oportunidades. Yo también. Saqué un calendario de mi bolso y se lo entregué. He marcado los fines de semana en los que estaré aquí para mantenimiento y proyectos más grandes. Podría usar un par de manos extra, incluso unas de carpintería terribles. Una sonrisa tiró de sus labios. De verdad. La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije. Eso es lo que quería el abuelo. Más tarde esa tarde, nos sentamos en el extremo del muelle, con los pies colgando en el agua fresca. Josh lanzó ideas para renovar el cobertizo para botes, mientras yo dibujaba posibilidades en un cuaderno. Sabes, dijo Josh, mirando hacia el agua, creo que el abuelo sabía exactamente lo que estaba haciendo, dándote este lugar. ¿Qué quieres decir? No solo heredaste una cabaña, dijo pensativamente, heredaste su papel, manteniendo a la familia conectada con lo que importa. Mientras el sol comenzaba su descenso detrás de las montañas, proyectando reflejos dorados sobre el lago, me di cuenta de que el abuelo me había dado más que propiedad. Me había dado la oportunidad de curar viejas heridas y forjar nuevas conexiones, comenzando con el hermano que casi había perdido por el resentimiento y el orgullo.